dedicarle la sesión a la acuarela. Es una de las técnicas más bonitas que hay y además una de las más antiguas, aunque los manuales no digan eso. Entonces, como dice que la repetición es una de las mejores formas de memorizar, os voy a recordar lo primero que hablamos en la sesión anterior. No sé si os acordáis, si habéis tomado apuntes, porque seguramente en estos 2 días que quedan haremos algún ejercicio. ¿Cómo puedo clasificar una obra de arte? Era a través de cuatro conceptos, ¿vale? El procedimiento, la técnica, el medio, o el método que aplico, y el estilo. El procedimiento hablábamos de que podía ser graso o magro. Y podía ser también... Vamos a poner esto mejor... Perdonadme un segundito. Así. A grabar un poco ahora que salga en la pantalla. He apuntado ya el papel y estoy pensando que... magro, graso, húmedo, seco. ¿Vale? Después tenemos la clasificación por técnicas. La acuarela, el pastel, el óleo, la plumilla, la sanguina, ¿vale? Hay otra forma que ya nos hablaría del método. Pues estoy utilizando un pincel, estoy utilizando una caña, estoy utilizando un palillo, estoy utilizando una barrita, ¿vale? Y ya por último hablaríamos, que para eso sí hay que tener un poco de conocimiento no solo de materiales, de técnicas, etc. Hablaríamos de los estilos. El impresionismo, el fauvismo, la abstracción, ¿vale? Gracias a estos 4 puntos podéis dar un paseo por cualquier museo y explicarle a la persona que tenéis al lado un poco de qué va lo que estáis viendo. Bueno, pues si el otro día empecé hablando de que el conocimiento no estaba perdido, sino que se encontraba un poco dormido, y sacamos ese libro, ese prontuario de procedimientos tan chulo, hoy voy a empezar a hablaros una pinceladita así de, a través de este prontuario reciente, lo editó la Casa Caremi en Sevilla, una de las principales casas de suministro de pigmentos, materiales de restauración y tal, y tiene al final un apartado muy interesante donde viene un resumen de cómo puedo fabricarme prácticamente la mayoría de productos y de cosas que empleamos los pintores, ¿no? A la hora de hacer nuestra obra. Entonces, lo bueno que tiene esto es que ha eliminado mucho vocabulario antiguo que no se entiende, mucho material al que hoy no tenemos acceso, como por ejemplo la lumbre de ceniza. ¿Quién encuentra hoy en día eso para a lo mejor purificar cualquier otro producto? Entonces, mira, para fabricar la acuarela, este manual nos dice que tendríamos que disolver una parte por volumen de goma arábica para 12 partes de agua caliente. Y eso lo dejamos reposar durante 48 horas para la completa disolución. Y ahora combinamos de 2 a 3 partes de esa solución con una parte de pasta de color, que es pigmento y agua. Si añadimos más pasta, obtenemos más brillo. Si añadimos más agua, obtenemos un efecto más mateador. Y si se añade un poquito de glicerina, lo que tenemos es flexibilidad. Si por otro lado deseamos un acabado mate, utilizaremos la goma de tragacanto en polvo, ¿vale? La goma de tragacanto es así decirlo, el aglutinante, igual que la goma arábiga. Pues a esto además se le puede añadir pues, diferentes sustancias, que se le llaman aditivos, como por ejemplo la hiel de whey, la miel. Incluso hay algunos artistas que utilizan alcohol para crear unos lavados, atento a la palabra lavados, unos lavados pues visualmente mucho más atractivos. Pues esta es una receta que podríamos emplear todos para fabricarnos la acuarela en casa. Únicamente tendríamos que comprarnos los depósitos estancos y rellenarlos. Así que al que le guste la cocina y esté cansado de hacer bizcochos, puede practicar a hacer pastillas de acuarela. Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando un poco como hicimos la otra vez de la técnica. Y lo primero que tenemos que hacer referencia a de dónde, bueno, indagar un poco de dónde viene el nombre de la técnica, ¿no? Cómo surge el etiquetado. Pues etimológicamente, evidentemente, la palabra viene de agua, ¿no? Aqua, en latín, y que es la misma derivación que tiene luego en italiano. Esta palabra no se emplea siempre, ¿vale? Esta palabra se va a asentar, por así decirlo, a partir del siglo XVIII. Y vamos a ver por qué motivo.
Hasta entonces se hablaba de lavados y se hablaba también de una palabra muy parecida que era acuaso. El acuaso era más bien una técnica más espesa parecida al wash. Si nos damos cuenta, el wash, que es como la témpera, si utilizamos más agua y diluimos, nos da el mismo aspecto de la acuarela. Y ahí tenemos un poco la primera pincelada de cómo va surgiendo la técnica. ¿Bien? El término se populariza en el siglo XVIII, sobre todo porque con el auge de los viajes y el interés por el paisaje, esta técnica empieza ya a proliferar por todos los sitios, ¿no? Y entonces podemos decir que existe un siglo de oro impresionante para la acuarela, y sobre todo en Inglaterra, que es en ese, ahora vamos a ver algunas imágenes, que es en ese momento. Bueno, pues de ahí pasa la palabra acuarelle en francés y para nosotros acuarela en castellano, ¿vale? Podemos decir que la acuarela es la técnica más antigua que existe, y me diréis, vamos a entrar en un terreno un poco complejo, ¿vale? Ahí tenemos la cueva de Lascaux. Esto es paleolítico superior, y es de época magdaleniense. Y me diréis, fijaros los años que tiene. Y me diréis, ¿qué tiene esto que ver con una acuarela? Pues tiene que ver muchísimo. Muchísimo. Fijaros la transparencia que se observa. Cómo me permite ver las cualidades del soporte. Esa es la gran virtud que tiene la acuarela, que me va a permitir ver las cualidades del papel, la reflexión de la luz. Por eso es la técnica más luminosa que hay. Entonces, es verdad que los antiguos seres humanos mezclaban evidentemente los pigmentos con grasa, y hablaremos de un procedimiento graso, distinto a la acuarela, pero quien dice que no utilizaran también orín, agua. Entonces, yo estoy ahí que el origen de la acuarela podría realmente perfilarse en este momento, ¿vale? De aquí vamos a pasar, me voy a saltar muchas cosas, porque entonces no acabaríamos. Por ejemplo, la parte de Oriente no la voy a tocar, pero evidentemente ellos van mucho más rápido que nosotros, los occidentales. Bueno, estamos aquí con la tumba de Nebamu, que es una pintura mural, ¿vale? Sobre paramento mural, pero fijaros también esas características de transparencia. No es una pintura densa, como por ejemplo el óleo, ¿vale? Y aunque se parece mucho al fresco, evidentemente, a la técnica al fresco, ¿no? Con cal y demás, y se parece mucho al temple, también registra formas que son muy parecidas a la acuarela, porque sobre todo van buscando eso, la transparencia y encontramos en esta civilización, esas pinceladitas, fijaros, encontramos en esta civilización también otro guiño a esta técnica, pues a través de los papiros. Bueno, vamos a seguir avanzando porque hoy tenemos el día largo y además es un poco experimental. Damos un salto y nos metemos del siglo V al siglo XV. La acuarela está asociada al mundo espiritual también, no solo como en el papiro. Aquí estamos ilustrando, iluminando, ¿vale? No solo las escenas que nos describen los textos sagrados, sino estamos iluminando la palabra. Entonces la acuarela es una técnica que por sus características de iluminación me permite sensorialmente entrar en un mundo muy especial, ¿vale? Los soportes eran pergaminos, eran papeles, y ese temple que se hace sobre pergamino un poquito más denso, parecido a ese wash, se va aclarando y lo vamos a ver sobre todo en ropajes y en celajes. Ahí la pincelada ya no tiene la densidad de la técnica del temple, no es cerrado, no es opaco, sino es translúcido, ¿vale? Evidentemente la acuarela está asociada al mundo del libro, ¿vale? Los libros de hora son importantísimos, y todos sabéis la importancia que tuvo la copia de manuscritos, los monjes, y el carácter de miniatura de ese pequeño mundo representado como si fuera una joya, ¿vale? Que tienen estos textos. Pues ahí tenéis uno, pues fijaros, de la época que es, ¿vale? Y avanzamos un poquito, despacito, pero seguimos avanzando. Andamos alrededor del 1320. Y esto continúa así hasta que llegamos al Renacimiento.
Voy dando saltos, ¿eh? Esto es, podríamos indagar más, pero no quiero. Llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento estamos en un momento puramente científico. Habéis visto el cambio, ¿no? El hombre en el centro de todo, pero no solo el hombre. La visión del hombre sobre las cosas, sobre la naturaleza. Y tenéis aquí al gran maestro Alberto Durero que, fijaros el carácter fotográfico que tiene esta acuarela. Pelo a pelo. No solo plantea estos, plantea estudios botánicos, plantea estudios de... Fijaros los detalles, ¿eh? El brillo del ojo te dice que hay una ventana por medio. Por la forma en la que está dividida la luz, ¿eh? Aquí sobran las palabras, ¿no? Porque a pesar de ser una cosa casi hiperrealista, cuando entramos en detalle, vemos la soltura. No se pierde la cualidad plástica, que muchas veces, por el hecho de buscar un hiperrealismo, la cualidad plástica se pierde. Alberto Durero no. ¿Eh? Se le sigue perfectamente en el trazo, en el procedimiento. Ahí se ven los cortes de la guada, ¿vale? Y durante el 17 hasta el 18, pues la técnica está un poco difuminada, está un poquito dispersa. Y dibujos como este, por ejemplo, de Murillo o este de Tiepolo, pues lo que nos indican es que se trabaja una guada, se plantean un poco la visión de lo que va a ser el borrón pictórico, simplemente para orientar al cliente de lo que puede comprar, ¿vale? Pero el momento importante para la acuarela, donde verdaderamente explota prácticamente hasta nuestros días, Goya aplica un poco lo mismo que ha estado viendo en los siglos anteriores, pero realmente Goya no se termina de embarcar con la técnica. La técnica no está muy de moda. Es aquí, con los ingleses, y la salida al paisaje. Aquí es cuando por primera vez la técnica es así, ¡boom!, se asienta y empieza, como he dicho, con el auge de los viajes, pues empieza a expandirse por toda Europa. Y vemos pues cosas maravillosas, inspiradas muchas de ellas en la ruina, como en los grabados renacentistas de Piranesi. Vemos también ya un atisbo del romanticismo, ¿no? Del gusto por las ruinas, Y tenemos el mundo de la miniatura, que incluso con soportes tan interesantes como el marfil, pero el tratamiento es el mismo, el de la acuarela, ¿eh? Con punteado, rayitas, en fin. Utilizando las cualidades siempre del soporte, es una de las principales características de la acuarela. Y ahí tenemos pues otra de Delacroix que en uno de tantos viajes que haría, pues él en su cuaderno de notas va registrando eso, ¿vale? Son periodistas, son fotoperiodistas, por así decirlo, del momento en el que van viviendo y los lugares por donde se van moviendo. Pero aquí ya la acuarela, fijaros la importancia de la luz que aporta el papel. La simplicidad a la hora de representar lo que están viendo. Es como un acto fugaz que pretenden dejarlo reflejado en el papel, como si fuera un blog de notas, ¿no? Pero con imágenes. Estudio, tanteo, para obras mayores. Nos vamos a mover hoy por aquí, por este estilo, es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Lo que hoy se hace en acuarela parte de aquí. Y aquí hay una cosa importantísima, que hoy os quiero dejar claro, porque como estamos hablando de técnica, vamos a ver. Lo importante es que la obra te mueva la patata, da igual cómo esté hecho. Pero ellos ya huyen de una cosa que se llama el dibujo coloreado. Lo que hemos visto anteriormente, acordaros de esas imágenes de los libros, de los códices y demás, era un dibujo que luego se coloreaba, se rellenaba. Ellos ya utilizan la acuarela como si fuera una técnica en sí pictórica, prescinden del dibujo, hacen unos leves trazos que sirvan de orientación para plantear el tema, pero luego es la propia acuarela la que mueve el dibujo,
la propia técnica la que va moviendo el dibujo. Entonces aquí está el peso realmente que tiene esta técnica, ¿vale? Habrá gente que utilice veladuras, capas, que estén muy sujetos al dibujo, pero la técnica realmente, de forma purista, ortodoxa, correcta, es aquella donde tú estás viendo, y eso es a lo que vamos a jugar hoy, a el agua hacer. Tú no te impones sobre el agua. Y entonces es cuando más sugerente se vuelve la técnica, cuando más refrescante se vuelve la técnica. ¿Vale? Yo soy partidario de las acuarelas, aunque sean hiperrealistas, pero que no pierden ese sello propio técnico que estás viendo al agua hacer. No te estás imponiendo un acto de humildad, no te estás imponiendo tú sobre ella. Entonces, y aquí tenemos, ahí está, me han puesto el PDF antiguo. Esta obra no es de Turner. Turner es este, que para mí es uno de los artistas. Después de Turner es muy difícil encontrar en arte y en pintura. ¿Por qué? Porque Turner se anticipa al impresionismo. Cuando Monet pinta Impresión del Sol Naciente, ya Turner lo ha hecho antes. Cuando Kandinsky inventa la abstracción, Turner la ha rozado antes. ¿Vale? Entonces es un artista realmente revolucionario. Y a nivel de acuarela, pues fijaros qué cosa más delicada y más exquisita. En un tono pastel que prácticamente sugiere. ¿Vale? Vamos a jugar un poco ahora esto. Sin pensar si lo que va a salir está bien o está mal. Vamos a jugar a simplemente intentar conectarnos con el agua. Yo tuve un maestro que decía que para hacer una acuarela bien hay que romper 10. ¿Vale? Entonces, a mí no me da igual lo que vaya a salir. Yo simplemente voy a intentar conectarme con el momento y con el agua. Porque podría hacer un ejercicio de virtuosismo, capa por capa, despacito, aguantando la imagen. Pero yo voy a intentar moverme en otro sentido. Voy a intentar conectarme con algo que me inspire. ¿Vale? Que es un poco el método que tiene este maestro, porque estos son los verdaderos maestros. Uno va aprendiendo de refilón. Fijaros este barco en una tempestad, totalmente escorado. Esto te permite imaginar. Cuando la pintura te da la posibilidad de imaginar, es como una buena novela, que no te lo cuenta todo, pero tú estás viendo lo secundario de la novela, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco, vamos a ir paseando hacia la modernidad, porque esto consiste en un paseo orientativo. Podría haber puesto infinidad de imágenes de acuarelas que os dejaran con la boca abierta, de decir, madre mía, cómo está hecho esto. Pero he querido retratar un poco en su cara más novedosa cómo va evolucionando también la pintura. ¿Vale? Estamos ahora mismo con Cézanne. Cézanne, el planteamiento que tiene es muy contemporáneo, muy lo que le pasa hoy a la pintura, porque él empieza a buscar la manera de representar lo que ve a través de estructuras planimétricas. ¿Vale? Que dará lugar al cubismo. Al futurismo. Es que vemos detrás de pronto surge un autor. Fijaros qué modernidad. ¿Quién dice que esto no puede estar hoy colgado en una sala de exposición? Pues estamos hablando ya de una obra con sus más de 100 añitos. Mira. Estudio de vegetación, cómo se mueven las masas de color. Ahí el artista vio un motivo de estudio. No tuvo pretensiones artísticas, él probablemente no hizo esto para que estuviera colgado en ningún museo. Es una obra auténtica que nace de la exploración sensorial, igual que hacía Durero con el conejo. Lo que pasa que en otra época, ¿vale? Con una diferencia pues de 400 y pico de años. Esto nos recuerda a Zobel. ¿Conocéis a Zobel? Pues está todo antes ahí. Bueno, y el juego de Kandinsky, que si volviéramos a la primera diapositiva de Lascaux, veríamos un montón de similitud. Porque eso puede ser una pared perfectamente con figuras en movimiento, si usáis la imaginación, podréis ver cómo en el fondo no evolucionamos tanto. Lo que cambia es un poco las gafas con las que miramos, pero los ojos siguen siendo los mismos. ¿Vale?
Ahí tenemos a Dalí, con un carácter también muy renacentista, a su manera. Él miraba también hacia atrás, a Leonardo. Y tenemos a una obra de 2011. Uy, aquí se me escapa un cerito. Tenemos una obra de 2010 de Louis Bourgeois, que ya está fallecida, ya es la famosa artista que tiene esas arañas gigantescas en el Museo del Louvre y en muchos otros sitios, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos llegado hasta aquí. Hemos hablado un poquito de qué es la acuarela, tenéis una orientación y ahora pues me voy a plantear lo que he dicho. Vamos a intentar hacer 10 o 8, no sé cuántos papeles hay ahí, vamos a intentar hacer 8 sensaciones cromáticas. Aquí tenemos la ventaja de que a todos nos entra el sol, la playa, el agua, entonces vamos a movernos alrededor de un horizonte y un cielo y vamos a jugar un poco con los colores para hacer 10, no sé cuántos papeles hay, no sé si son 8 o 10, pero un poco sin pretensiones, vamos a intentar conectarnos primero con el agua y luego intentaremos hacer un paisaje. No me da tiempo a demasiado porque no quiero estar aquí el día entero, pero mira, me he descargado del Google Maps, porque tenemos el mundo, no hace falta viajar, te metes en el Google Maps, te pone a callejear y ayer yo decidí entrar por aquí y bueno, he cogido esta vista que tenemos de Chiclana, un poco tontona y aburrida de color, pero vamos a dejarnos llevar, a ver qué sale de aquí. Pues empezamos. Me pongo la bata de mola. Lo mismo requiero algún voluntario para que me vaya secando algunos papeles. Hola. ¿Qué tal? Bueno, 3 cosas sobre la acuarela. La primera, que el blanco no se utiliza, es el blanco del papel, fundamental. Con lo cual la reserva es importante. Tengo que conectarme no solo con lo que hago, sino con lo que dejo, que es el blanco del papel. Yo no voy a montar los papeles porque tampoco le voy a dar mucha caña con el agua, pero lo ideal es, como tenemos un soporte anisótropo, que significa que al recibir humedad y temperatura, en este caso no, se va a mover, luego vuelve a su sitio, lo ideal es tenerlo precintado, iba a decir, me sale la palabra. Bueno, montado sobre un soporte para evitar que cuando el papel seque se quede arrugado. Yo voy a intentar no meter mucha agua porque nos va a dilatar esto demasiado y voy a hacerlo con el papel libre. Y la acuarela se tiende a hacer del claro al oscuro para evitar que el color se corte, se quiebre, pierda la luminosidad. Pero esto es como he dicho antes, quien quiera pintar haciendo un dibujo coloreado, que lo haga pero que haga una maravilla. Quien quiera pintar del claro al oscuro, que lo haga. Allí llegaba Fortuny y hacía la acuarela al revés, del oscuro al claro. Y estas las acuarelas de Fortuny que son maravillosas, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta, bueno, que no se sature demasiado el papel para que la luminosidad del soporte siga estando arriba. Puedo emplear la acuarela de 3 maneras. Húmedo sobre húmedo. Puedo emplear la acuarela húmedo, sobre una mancha de agua aplico una mancha de color. O puedo emplearla también húmedo sobre seco. Puedo coger el secador, secar mi capa y aplico ya la mancha en húmedo. O puedo trabajar insistentemente por veladura, capa sobre capa. Son las 3 formas aproximadas que tenemos de manejar el agua. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ponerlo. 25 minutos llevamos de charla. Ellos son los que tienen que decirte. Yo creo que sí. ¿Veis bien ahí? Sí. Vamos a quitar esto. Vamos a poner los pinceles en remojo. No sé cuál voy a usar, pero yo creo que con eso la marca de agua a mí no me molesta. He hidratado previamente un poquito las acuarelas.
Bueno, no se ve demasiado bien la potencia que tiene el color. Claudio, baja un poco más la cámara, a ver si logramos... ¿Mejor? A esta no le voy a hacer nada más. Tengo por aquí un pastel acuarelable. Lo compré en Francia. Esta la voy a dejar así. Bueno, para fijar un poco el pastel le voy a dar una pincelada de agua. Y la ponemos aquí. Y la dejamos secar. No hay prisa, vale, tú tranquilo, ¿eh? ¿Qué? No hay prisa. No, no. Después vamos a hacer una un poquito más despacito, ¿eh? De momento estoy dejando que sea el agua la protagonista. Yo no me meto en nada. Tres azules, incluso uno oscuro. ¿El papel lo mojado antes? No, voy seco sobre... Totalmente sí. A esta no le hago nada más. Voy a dejar que el papel sea... Vamos a entrar con una gama un poco más... Todavía no he usado papel. ¿En la acuarela estás planificando algo o todo es improviso? Así, tal cual. La primera mancha me lleva a la segunda a la tercera. Voy cagado por el camino.
Pero en tu mente ya llevarás una idea, ¿no? 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 No. No llevo idea ninguna. Improvisación total. Bueno, ahí se me ha roto un poquito el papel. Listo, ya no he notado. Hacemos una nocturna ahora. Vamos a cargar aquí la brocha. Me estoy acordando de Van Gogh. Bueno, voy a hacer una más y... ¿Vale? Me va. Vamos a hacer una ligera de color. Me ha preparado un gris un poco... Una que se sostenga casi con nada. Listo. Ahí se van a quedar. Ahora cuando la veáis, yo lo que he querido es no manipularlas demasiado para que el agua sea la que abra la coliflor de color, que es lo que se llama, ¿vale? Y que al no darle segunda capa, que la transparencia del papel en un amarillo, en un verde, pues esté ahí. Y bueno, tenemos esta fantasía de playa o de sol y un poco minimalista, un poco... que nos da la idea de serie. Y entronca un poco con la expresión que hemos visto de otros artistas ahí del pasado intentando conectarse al paisaje. Aquí el paisaje es el interior. Aquí no estamos copiando la naturaleza, o la naturaleza de uno por dentro, que también es naturaleza, ¿no? Y bueno, vamos a hacer ahora una un poquito más calmado,
más objetiva, usando esa foto. No sé qué tiempo llevamos, Claudio. Mira, la grabación tuya pone 36 minutos. 36. La grabación tuya, 36 minutos. Vale. Bueno, quedan 2 papeles. Voy a hacer 2 más para cerrar la en 8 y la serie y ya está. Y ya empiezo con la otra. Perdido mi brocha. Bueno, ese color es complicado. Empezar a regular. Pensando en una duna. Perdona, ¿no se podría girar para que lo veamos derecho? ¿O es imposible? Hay que verlo torcido. Claudio, tú... Digo, vamos, Es que si no me tendría que poner. Si lo pones desde arriba, Tendría que ponerme detrás. Allá. Voy a mover esto, ¿no? por delante. Pero ahí no puedo yo moverme. Venga, uno más y ya está. Aprovecha este color que está aquí. Va a ser un poco más radical aquí con el color, más divertido. Como predominan los amarillos, pues complementarios el violeta. Y volvemos a hacer nuestro leitmotiv, que es ese pequeño puntito que es el sol. Esta es de las más bonitas. Después la firmaremos. Bueno, venga, vamos con... Ahora os acercáis y la veis, porque la calidad del color en la pantalla... Es que ya me falta. La calidad del color en la pantalla no es la misma. Y ahora jugaremos a ver cómo queda eso en el marco. Bueno, tenemos un elemento aquí.
lápiz es blando, duro. El lápiz es blando, además es un 6B. Pero no por nada, sino es que es el primero que he cogido. Va diferente, va diferente. Hay un montón de casitas, hay un montón de historias, que evidentemente no puedo centrarme demasiado en hacer eso, tengo que buscar la manera de... Cuando uno dibuja un paisaje, se da cuenta de los estragos urbanísticos. ¿Y esto qué hace aquí? ¿Y esto que han puesto aquí gris, qué es lo que es? Como desentona aquello. Entonces tiene que poner... Yo pondría a muchos técnicos a hacer acuarelas de paisaje, para ver si se les aclara, se les ilumina las ideas. Oye, que otras cosas también, ¿no? Pero... bueno, por ahí nos vamos a mover. Me voy a traer un plato para hacer mezcla, pero con lo que estoy viendo no me hace falta. Unas manchas de humedad aquí arriba del papel, así que la vamos a tapar. Manchado ahí de naranja, pero bueno. El accidente hay que aprovecharlo. Ese es el gran secreto de la pintura. Porque hay veces que no controlamos lo que hacemos y entonces surge el accidente. Pues el accidente puede, si lo sabemos manejar, se convierte en una virtud. Bueno, vamos a ir primero a las grandes áreas y luego entraremos en el detalle. ¿Vale? Como tenemos una zona de cielo, que más o menos así, pienso que no es un cielo muy elaborado, pero puede ser atractivo que se quede así, una vez que el agua seque. Vamos a darle ahora un poco de caña a la zona donde se reflejaría el agua, en la zona del río. Perdón, donde se reflejaría el cielo, no el agua. Vale, luego tenemos aquí una zona de verde. Cuidado que los verdes estén en gama, que no sean unos verdes demasiado ordinarietes. Y esto viene por aquí.
Y ahí con esos pequeños toques sugiriendo los blancos de los edificios esos que están por ahí. Vamos a añadir la nota de color de la iglesia esta. Ahí no me interesa que haya tanta luz en aquel extremo. Entonces, para que la luz esté concentrada en el centro de la composición. Aquí voy a prescindir. Ya vamos a ir acabando.
Vamos a reducir algunos blancos de ahí. Ya estamos terminando. Vamos a dejar casi así. Yo creo que ya está.
Vamos a secarla un poco. Voluntario por ahí para ir. Carlos, tú me vas preparando el marco y no te importa. ¿Quieres que te seque? Queda poco. Te gusta una foto para las redes. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste lo importante